Un psiquiatra atendía a un paciente anciano en la clínica. Al escuchar el relato del paciente, el psiquiatra, con las manos temblorosas, llamó inmediatamente a la policía. La oficina del Dr. Ezra Holbrook estaba envuelta en un pesado silencio, interrumpido solo por el suave tic-tac del reloj de pared. El psiquiatra de 58 años, con su cabello canoso y ojos azules penetrantes, ajustó sus gafas de montura delgada mientras revisaba las notas que había traído a casa de su último paciente. Sus manos, marcadas por el paso del tiempo pero aún firmes, sostenían el bolígrafo con la precisión de alguien que había pasado décadas escribiendo sobre las complejidades de la mente humana. De repente, el teléfono sonó fuerte y persistente, como si percibiera la urgencia del momento. El doctor Holbrook contestó, su voz calmada, ocultando la aprensión que empezaba a formarse en su pecho. Dr. Holbrook, soy Elizabeth de la clínica Oakwood. Tenemos una emergencia con Ares Faulkner. La voz temblorosa de la enfermera jefe resonó en el auricular. El doctor sintió un escalofrío recorrer su columna al escuchar el nombre de Iris. Ella pidió que lo llamáramos, doctor. De hecho, está gritando por usted, doctor. Aún sigue gritando. Nunca la habíamos visto así antes. Es como si algo se hubiera despertado dentro de ella. Creo que la paciente necesita urgentemente su medicación, no está bien. El psiquiatra se levantó bruscamente, derramando su taza de café frío sobre los papeles esparcidos en su escritorio. Ignorando el desorden, agarró su abrigo y las llaves del coche, su corazón acelerándose con cada segundo que pasaba. Iris Faulkner, la paciente que había permanecido en silencio durante años, ahora estaba gritando. Siempre se negaba a hablar, cada sesión con ella era un mar de silencio. ¿Qué pudo haber desencadenado tal cambio? Mientras se dirigía a la puerta, los pensamientos del Dr. Holbrook eran un torrente de preocupación y curiosidad profesional. Estoy en camino, Elizabeth. No dejen entrar a nadie en su habitación hasta que llegue, y por favor, intenten calmarla si pueden. Díganle que ya voy, ordenó con voz firme, aunque no pudo ocultar del todo la urgencia. Mientras el Dr. Holbrook bajaba corriendo las escaleras del edificio, de dos en dos, no podía dejar de pensar en Iris. Era una mujer de 65 años, confinada a una silla de ruedas debido a un accidente en su juventud. Sin embargo, su condición física nunca parecía ser su mayor problema. Su silencio, profundo e impenetrable, siempre había intrigado al psiquiatra. Durante años había intentado establecer una conexión, utilizando todas las técnicas que conocía para romper esa barrera invisible que Iris había construido a su alrededor. Recordó innumerables momentos en los que la paciente se negó a hablar, pero parecía expresarse en las clases de jardinería de la clínica. Las flores que cuidaba con tanta ternura siempre eran las más vibrantes. El doctor había visto su lado gentil mientras ella atendía el jardín, especialmente un lirio blanco que crecía frente a su habitación. Y ahora, de repente, esa paciente silenciosa estaba gritando. ¿Qué pudo haber causado un cambio tan drástico? ¿Qué intentas decirme, Iris, después de todo este tiempo? Murmuró el doctor para sí mismo mientras subía al coche. Conducía por las calles de la ciudad, y no podía dejar de reflexionar sobre los años de tratamiento de Iris, las sesiones en silencio, las miradas vacías, los intentos frustrados de comunicación. Con este cambio repentino, el doctor sintió una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Qué encontraría al llegar a la clínica? Sea lo que sea, Iris, haré todo lo que pueda para ayudarte. Me quedaré a tu lado, pase lo que pase. Sé que ya has enfrentado una gran barrera de silencio, y este grito es una señal de que aún hay luz al final del túnel, se prometió en voz alta, como si ella pudiera oírlo. Finalmente, el Dr. Holbrook llegó a la clínica Oakwood. Aparcó el coche de manera apresurada en el primer lugar disponible, cerca de la entrada. Mientras se apresuraba hacia el edificio, pudo escuchar gritos apagados que venían del interior. Su corazón latía frenéticamente en su pecho, con la adrenalina corriendo por sus venas.
Al entrar, fue recibido por Elizabeth, la enfermera jefe, con el rostro pálido de preocupación. Antes de que pudieran intercambiar palabras, un estruendoso golpe resonó en los pasillos, seguido por gritos aún más fuertes y desesperados. «Dios mío, ¿qué está pasando ahí dentro?», preguntó el doctor Holbrook, ya moviéndose hacia la habitación de Iris. Elizabeth lo siguió, con la voz temblorosa mientras respondía. «No lo sabemos, doctor». Empezó a gritar de la nada y ahora parece que está destrozando la habitación. No hay nada allí que pueda hacerle daño, pero necesita su ayuda ahora mismo. El doctor Holbrook corrió por el pasillo, el sonido de sus pasos ahogado por el creciente volumen de los gritos que provenían de la habitación de Iris. Al abrir la puerta, la escena que lo recibió era de completo caos. Los muebles estaban volcados, las sábanas rasgadas, y en medio de todo estaba Iris Faulkner, su paciente largamente silenciosa, ahora un torbellino de emociones y movimientos. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad que casi resultaba aterradora. Al ver al doctor, Iris se detuvo por un momento, su pecho agitándose con respiraciones rápidas y superficiales. «Dr. Holbrook, por favor, tiene que ayudarme. Él va a silenciarme para siempre si no hace algo», suplicó Iris, su voz ronca por tanto gritar. El psiquiatra avanzó con cautela por la habitación, evitando los objetos rotos esparcidos por el suelo. Sus ojos no se apartaban de Iris, observando cada uno de sus movimientos, cada expresión. «Iris, estoy aquí para ayudarte, pero necesito que te calmes y me digas qué está pasando. ¿Por qué dices que alguien te mantendrá aquí para siempre?». Iris apretó con fuerza los brazos de su silla de ruedas, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, como buscando algo o alguien. Cuando volvió a hablar, su voz era baja y urgente, llena de miedo y desesperación. «Mi hermano Beston, él me puso aquí. No estoy enferma, Dr. Holbrook. Nunca lo estuve. Él inventó todo esto para tomar control de mi vida, de mi herencia. Pero ayer dijo que ganaría más si yo estuviera muerta. Va a silenciarme para siempre, doctor». Un escalofrío recorrió la columna del doctor. Muchos pacientes resistían su confinamiento, nada de lo que Iris decía era nuevo para él. Sin embargo, a pesar de su escepticismo médico, había una claridad en los ojos y las palabras de Iris. Si lo que ella decía era cierto, significaría años de diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios. Pero, ¿por qué había permanecido en silencio durante tanto tiempo? El Dr. Holbrook se acercó más, arrodillándose junto a la silla de ruedas de Iris para poder estar a su altura. «Iris, esta es una acusación muy seria, ¿por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué ahora?». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Iris, su voz temblaba con emoción contenida. Tenía miedo. «Beston tiene conexiones, influencia. Me amenazó, dijo que si hablaba, nadie me creería. Que me mantendría sedada por el resto de mi vida. Siempre quiso mi dinero, siempre codicioso y egoísta. Todo lo que estoy diciendo es verdad. Has hablado con él varias veces, conoces mis registros. Sabes que lo que digo es la verdad. Se llevó todo lo que es mío y me dejó aquí. Pero ayer, lo que dijo. Sé que hará algo, pero nadie me creerá. Tú eres mi única esperanza». El Dr. Holbrook sintió una ola de culpa y enojo crecer dentro de él. Como médico, conocía todo el historial médico de Iris y había hablado con su hermano varias veces. Todo lo que ella decía era cierto. El hermano era su tutor legal, controlando su fortuna. Los errores en el diagnóstico eran raros, pero el silencio de Iris había permitido que su hermano pintara el cuadro de su condición. Algunos pacientes tienen fantasías, delirios, pero este no parece ser uno de esos casos. Algo me dice que necesito investigar más. Es mi deber proteger y ayudar a Iris. Si lo que ella dice es cierto, la he fallado terriblemente. Pero ahora no es el momento de reflexionar. Necesito actuar, y rápido.
Tengo que ayudarla, pensó el psiquiatra antes de darle a Iris una mirada tranquilizadora. Iris, necesito saber más sobre esto. Vamos a resolverlo juntos, pero quiero que me cuentes todo, cada detalle que puedas recordar. Antes de que Iris pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió violentamente. Elizabeth, la jefa de enfermeras, entró sin aliento, su rostro era una máscara de pánico. Sus ojos muy abiertos escanearon la escena de destrucción antes de fijarse en el Dr. Holbrook e Iris. Doctor, tenemos un problema. Beston Faulkner está en camino. Acaba de llamar exigiendo ver a Iris inmediatamente. Dijo que está estacionando su coche ahora mismo. Sin tiempo para investigar más la historia, el Dr. Holbrook, con las manos temblorosas, marcó a la policía, un escalofrío recorriendo su columna. Pero antes de que pudieran responder, el sonido de pasos pesados y furiosos resonó en el pasillo. Beston Faulkner, un hombre de mediana edad con un traje caro y una expresión tormentosa, abrió la puerta de golpe, sus ojos se clavaron inmediatamente en el pequeño grupo reunido en la puerta de Iris. Sin dudarlo, avanzó hacia ellos, su voz retumbante llenando la habitación. El doctor terminó la llamada, listo para intervenir si las cosas se salían de control. Recibí una llamada de una de las enfermeras, diciendo que mi hermana estaba causando problemas. Vine de inmediato para llevarla a casa, exigió Beston, su rostro rojo de ira. El Dr. Holbrook dio un paso adelante, colocándose entre Beston y la puerta. Sus años de experiencia manejando situaciones de alta tensión no habían preparado para este momento. Con una voz calmada pero firme, se dirigió al hombre enfurecido. Señor Faulkner, entiendo su preocupación, pero necesitamos hablar antes de tomar cualquier decisión. Beston se detuvo un momento, sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Hablar sobre qué? Mi hermana está enferma, doctor. Necesita cuidados que solo yo puedo proporcionarle. Mire el estado de esta habitación, no están cuidándola adecuadamente ahora. Quítese de mi camino. La habitación se convirtió en un campo de batalla silencioso, con el Dr. Holbrook manteniéndose firme frente a la paciente, mientras Beston parecía listo para avanzar en cualquier momento. Iris, demasiado aterrada para hablar, se aferró al brazo de Elizabeth, sus ojos muy abiertos por el miedo. La enfermera, al darse cuenta del pánico de la paciente, intentó consolarla con palabras suaves, aunque su propia voz temblaba ligeramente. Mr. Faulkner, nueva información ha salido a la luz con respecto a la condición de Iris, continuó el Dr. Holbrook, su voz ocultando la urgencia que sentía. Como su doctor, es mi deber investigar a fondo antes de tomar decisiones sobre su tratamiento o alta. Beston dio un paso agresivo hacia el doctor, su rostro se torció de rabia. ¿Qué nueva información? He cuidado de mi hermana durante años, sé exactamente lo que necesita. Usted no tiene idea de lo que está hablando, doctor. La tensión en el pasillo alcanzó su punto máximo. El Dr. Holbrook podía sentir el aliento caliente de Beston en su cara, pero se negó a retroceder. Sus años de entrenamiento le recordaban la importancia de mantenerse tranquilo en situaciones volátiles. Con un movimiento sutil, se posicionó para bloquear completamente la vista de Beston hacia la habitación. Señor Faulkner, entiendo su frustración, pero como médico, tengo el deber ético de proteger a mi paciente. No puedo simplemente ignorar. El Dr. Holbrook fue interrumpido por el sonido de algo rompiéndose dentro de la habitación. Aprovechando la breve distracción, Beston empujó al Dr. Holbrook con fuerza, haciendo que el médico tropezara. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Beston irrumpió en la habitación, sus ojos se encontraron inmediatamente a Iris. La expresión de Iris cambió de miedo a determinación al ver a su hermano. Beston, basta. No guardaré silencio por más tiempo, gritó Iris, su voz temblando pero firme. Dr. Holbrook, tengo pruebas contra Beston. En mi antiguo apartamento, hay documentos que muestran lo que hizo, como me puso aquí. La revelación de Iris sobre la evidencia cayó en la habitación como una bomba, congelando a todos por un momento.
El doctor Holbrook fue el primero en reaccionar, su mente médica evaluando rápidamente la situación. En un movimiento rápido, se colocó entre Iris y Beston, su voz firme y decidida. Elizabeth, prepara la silla de ruedas de Iris. Nos vamos, ordenó el doctor Holbrook, sin apartar los ojos de Beston. Señor Faulkner, le sugiero que se quede aquí. Tenemos asuntos serios que investigar. Beston, momentáneamente aturdido por el anuncio de Iris, recuperó rápidamente su postura agresiva. ¿No vas a irte a ninguna parte con mi hermana, doctor? ¿No ves que está delirando? Esto es solo una prueba más de que necesita supervisión constante. Ignorando las protestas de Beston, el doctor Holbrook ayudó rápidamente a Iris a sentarse en su silla de ruedas. El corazón del doctor latía con fuerza, plenamente consciente de que cada segundo era crucial. Mientras empujaba a Iris fuera de la habitación, un pensamiento cruzó por su mente: si esta evidencia existe, podría cambiarlo todo, pero ¿y si es solo otra de las ilusiones de Iris? ¿Estoy arriesgando mi carrera por nada? Elizabeth, su rostro una mezcla de preocupación y determinación, miró al doctor con aprensión. Dr. Holbrook, no puedo permitir que saque a una paciente de la clínica sin autorización. Hay protocolos, regulaciones. El doctor Holbrook la interrumpió con suavidad pero con firmeza. Elizabeth, entiendo tu posición, pero esto es una emergencia. La seguridad de Iris podría estar en riesgo. Prometo asumir toda la responsabilidad por mis acciones. Mientras se apresuraban por el pasillo hacia el ascensor, Beston lo seguía de cerca, su voz resonando en las paredes. No puedes hacer esto. Estoy llamando a la policía. Demandaré a esta clínica. Doctor Holbrook, tu carrera está acabada. Dentro del ascensor, el doctor Holbrook presionó frenéticamente el botón para la planta baja, observando cómo Beston se acercaba rápidamente. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero no lo suficientemente rápido. Beston logró meter su brazo entre ellas en el último segundo, forzándolas a abrirse de nuevo. Iris, por el amor de Dios, deja esta locura. Sabes que solo quiero lo mejor para ti. Siempre he cuidado de ti, no, suplicó Beston, su tono cambiando repentinamente a uno de preocupación fraternal. Iris, visiblemente temblorosa, miró a su hermano con una mezcla de miedo y determinación. No, Beston. Nunca cuidaste de mí. Me atrapaste aquí para controlar mi vida, mi dinero, pero eso se acaba hoy. Con un movimiento rápido, el doctor Holbrook empujó a Beston fuera del ascensor, aprovechando su momento de sorpresa. Finalmente, las puertas se cerraron, dejando a Beston afuera, sus gritos ahogados mientras el ascensor descendía. En el estacionamiento, el doctor Holbrook empujó apresuradamente la silla de ruedas de Iris hacia su coche. El corazón del doctor latía frenéticamente en su pecho, su mente revoloteaba con las implicaciones de la decisión que acababa de tomar. Ayudar a una paciente a escapar de la clínica iba en contra de todo lo que había aprendido en su carrera, pero la urgencia en la voz de Iris y la agresividad de Beston le convencieron de que era su única opción. Mientras se acercaban al vehículo, el doctor Holbrook no pudo evitar mirar por encima del hombro, temiendo que Beston apareciera en cualquier momento. Tenemos que darnos prisa, Iris. ¿Estás absolutamente segura sobre esta evidencia? Preguntó el doctor Holbrook, con la voz baja e intensa. Iris asintió con vigor, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Sí, doctor, está ahí. Probará todo lo que dije sobre Beston. El doctor Holbrook ayudó rápidamente a Iris a subir al coche, plegó su silla de ruedas y la colocó en el asiento trasero. En cuestión de segundos, ya estaba al volante, arrancando el motor. Mientras maniobraba para salir del estacionamiento, sus ojos captaron movimiento en el espejo retrovisor. Beston acababa de salir de la clínica, su rostro rojo de furia al ver cómo se alejaba el coche. Aguanta, Iris, parece que tendremos compañía no deseada, advirtió el doctor Holbrook mientras aceleraba hacia la salida del estacionamiento. Cuando el coche del doctor Holbrook desapareció por la calle,
Beston corrió hacia su propio vehículo con una determinación asesina en los ojos. Estaba furioso con las acciones del doctor y listo para perseguir el coche del psiquiatra. No se escaparán tan fácilmente. Esto termina hoy, de una manera u otra, murmuró, arrancando el motor con un rugido. A pesar de la determinación de Beston, el psiquiatra logró perderlo en el caótico tráfico de la ciudad, aprovechando momentos oportunos para aumentar la distancia entre ellos. Minutos después de haber perdido de vista el coche de Beston, el vehículo del Dr. Holbrook se detuvo de golpe frente al edificio donde Iris había vivido antes de ser internada. El corazón del doctor seguía latiendo con fuerza, sus ojos revisaban constantemente el espejo retrovisor en busca de algún indicio de Beston. Dr. Holbrook, ¿y si Beston viene aquí?, susurró Iris, su voz temblando de ansiedad. El doctor tragó saliva, intentando mantener la compostura. No dejaré que te haga daño, así que trata de no pensar en eso ahora. Centrémonos en encontrar los documentos. Iris, ¿dónde exactamente los escondiste? Al llegar al pasillo, Iris, con manos temblorosas, sacó una llave oculta en una maceta. El apartamento, cuando entraron, estaba tal como Iris lo había dejado años atrás, una cápsula de tiempo polvorienta de una vida interrumpida. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas silenciosos, testigos mudos de los secretos que ese lugar guardaba. Iris guió al Dr. Holbrook hacia un viejo cofre de madera en la esquina de la sala de estar. Está allí, bajo un fondo falso en el cofre. Beston nunca supo de este escondite, señaló con una mezcla de esperanza y temor en su voz. Con urgencia, el Dr. Holbrook abrió el cofre, sus manos temblando ligeramente mientras removía capas de ropa vieja y recuerdos. Encontró el fondo falso y lo levantó, su corazón latiendo con anticipación. Pero, para su horror y el de Iris, el compartimiento secreto estaba vacío. No había documentos, ni evidencia, solo un espacio vacío que parecía burlarse de sus esperanzas. No puede ser. Puse la evidencia aquí, estoy segura de eso. Dr. Holbrook, tienes que creerme, murmuró Iris, con pánico en su voz. El doctor se giró hacia Iris, viendo la desesperación en sus ojos. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En su lugar, comenzó a pensar en las opciones que tenían, ninguna de las cuales parecía prometedora. Iris, sin esos documentos, no hay mucho que pueda hacer. Tu hermano es tu tutor legal y todo lo que estoy haciendo podría costarme mi trabajo. No puedo dejarte en peligro, pero necesitamos ayuda. Tenemos que ir a la policía, animó el Dr. Holbrook, intentando mantenerse calmado. Con eso, el Dr. Holbrook guió a Iris fuera del apartamento, su corazón pesado con la decisión de llevarla a la estación de policía. El viaje fue tenso, con Iris alternando entre momentos de determinación y un miedo palpable. Cuando llegaron, el doctor ayudó a Iris a salir del coche, notando cómo temblaba ligeramente de nerviosismo. Entraron en la estación. El habitual murmullo de actividad se silenció brevemente cuando los oficiales notaron su llegada inusual. No te preocupes, Iris. Contaremos nuestra historia y lo entenderán, susurró el Dr. Holbrook, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Un oficial de policía los dirigió al mostrador principal, donde el Dr. Holbrook comenzó a explicar la situación. Mientras hablaba, notó las miradas escépticas de algunos de los oficiales. Sin embargo, una joven policía parecía más comprensiva, sus ojos se suavizaban mientras escuchaba el relato de Iris. Antes de que pudieran profundizar en la conversación, el jefe de policía, un hombre de mediana edad con una expresión severa, escuchaba el informe con creciente impaciencia. Cuando el Dr. Holbrook terminó, el silencio opresivo que siguió pesaba fuertemente en la sala. El jefe suspiró con fuerza, frotándose las sienes. Doctor, ¿es consciente de la gravedad de sus acciones? Secuestro, interferencia en tratamiento médico. Esto podría arruinar su carrera, dijo el jefe, con una voz cargada de desaprobación. El Dr. Holbrook sintió un nudo en el estómago.
Eso no es lo que está pasando aquí. Estamos pidiendo ayuda para una investigación, pero el jefe lo interrumpió con un gesto brusco. Ella es su paciente psiquiátrica. Sus decisiones como médico son, como mínimo, cuestionables. Voy a llamar al hermano de la señora Faulkner ahora mismo. Él vendrá a llevarla a casa, donde recibirá el tratamiento adecuado de otro profesional que no crea en los delirios de una paciente. Mientras el jefe hacía la llamada, el doctor Holbrook miraba a Iris, viendo el miedo crecer en sus ojos. Quería protegerla, pero sentía que estaba perdiendo rápidamente el control de la situación. No pueden hacer esto. Por favor, no me devuelvan con él, susurró Iris, con la voz temblorosa. La espera por la llegada de Beston fue agonizante. El Dr. Holbrook intentó argumentar más, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Cuando Beston finalmente llegó a la comisaría, su expresión era una mezcla de preocupación fraternal y alivio que el doctor sospechaba era fingido. Iris, querida, me alegra tanto verte. Vamos a casa. Todo está bien ahora, dijo Beston, con una voz empalagosa. El jefe se volvió hacia el Dr. Holbrook, su tono ahora más suave pero aún lleno de advertencia. Doctor, el señor Faulkner ha aceptado no presentar cargos en su contra. Le sugiero que esté agradecido por esta amabilidad y no se involucre más en este asunto. El Dr. Holbrook sintió una repentina sensación de temor. Beston no quiere involucrar a la policía porque tiene algo que esconder. No quiere que lo descubran. Todo lo que dice Iris es absolutamente cierto, pensó, pero antes de que pudiera expresar estas preocupaciones, Beston ya estaba llevando a Iris fuera de la comisaría. De alguna manera, probaré la verdad y la ayudaré, pensó el doctor Holbrook, mirando impotente cómo se llevaban a Iris. Cuando Beston y Iris se fueron, el doctor notó una mirada de la joven policía que había parecido más receptiva antes. Había algo en sus ojos, duda, quizás incluso un atisbo de sospecha. El Dr. Holbrook sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, había encontrado una aliada inesperada en esta lucha por la verdad y por la libertad de Iris. Con eso, el Dr. Holbrook regresó a la clínica, su cuerpo exhausto, pero su mente en un torbellino. El silencio de los pasillos contrastaba fuertemente con el caos interno que sentía. Sentado en su oficina, mirando la pila de archivos de pacientes, no podía quitarse de la mente la imagen del rostro aterrorizado de Iris mientras Beston la llevaba. La sensación de fracaso lo consumía, sabiendo que su profesionalismo habitual se desmoronaba. Con manos temblorosas, hojeó el archivo de Iris, sus ojos deteniéndose en la dirección de Beston. Una peligrosa idea comenzó a tomar forma en su mente. No puedo simplemente abandonarla. Incluso si me cuesta mi carrera, necesito asegurarme de que esté a salvo, murmuró para sí mismo, con el peso de su decisión ya pesado sobre sus hombros. A medida que el día se convertía en noche, el doctor Holbrook se encontró conduciendo hacia la casa de Beston, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Aparcó a una distancia segura, observando la casa durante unos minutos. Las luces estaban apagadas, salvo por un tenue resplandor en una de las ventanas de la planta baja. Con cada paso hacia la casa, sentía el peso de sus acciones. No solo estaba en juego su carrera, sino también, potencialmente, su libertad. Aún así, la imagen de Iris, vulnerable y asustada, lo empujaba hacia adelante. Estoy haciendo lo correcto. No puedo dejarla a merced de Beston, pensó, tratando de calmar sus nervios. Con sorprendente habilidad para alguien inexperto en irrumpir en casas, el doctor Holbrook logró entrar. El interior estaba en silencio, solo el tic-tac de un reloj rompía la quietud opresiva. Se movía con cautela, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Al llegar a una habitación en la planta baja, escuchó un suave sollozo. Su corazón dio un vuelco cuando abrió la puerta y vio a Iris en su silla de ruedas, acurrucada en una esquina. Sus ojos rojos, hinchados por el llanto, se agrandaron en reconocimiento y alivio. Dr. Holbrook, ¿qué hace aquí? Mi hermano, lo denunciará. Lo arrestarán.
Por favor, váyase, podría arruinarse por ayudarme. No quiero que sufra las consecuencias de ser tan amable conmigo, susurró ella, con incredulidad en la voz. Estoy aquí para sacarte, Iris. No puedo dejarte en esta situación. Vamos, tenemos que ser rápidos y silenciosos, respondió él, su voz baja pero decidida. Mientras se preparaba para mover la silla de ruedas de Iris, el doctor Holbrook notó unas marcas oscuras en sus brazos, parcialmente ocultas por las mangas de su camisón. Su estómago se contrajo al darse cuenta de que eran moretones frescos. Iris, ¿qué ha pasado? ¿Te hizo daño?, preguntó, su voz apenas conteniendo la ira creciente. Iris rápidamente bajó las mangas, evitando su mirada. Por favor, Dr. Holbrook, no se involucre más. Beston él es peligroso. No tienes idea de lo que es capaz. No puedo soportar la idea de que te hagan daño por mi culpa, dijo. Con el corazón pesado, pero aún más determinado, el doctor Holbrook desbloqueó las ruedas de la silla de Iris y la guió fuera de la habitación. No permitiría que nadie lastimara a una mujer tan bondadosa. Cada crujido del suelo de madera le sonaba como un trueno en sus oídos hipersensibles mientras avanzaban lentamente por el pasillo, con la libertad tan cerca que casi podían saborearla. Pero al abrir la puerta principal, el sonido de unos pasos pesados resonó desde el piso de arriba. Beston estaba despierto. Rápido, susurró urgentemente el doctor Holbrook, empujando la silla de Iris tan rápido como podía hacia el coche. Apenas logró meter a Iris en el asiento del pasajero y plegar su silla de ruedas en el maletero cuando vieron a Beston salir corriendo de la casa, gritando furioso. El doctor Holbrook arrancó el coche y salió disparado, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. En el espejo retrovisor, vio a Beston saltar a su propio coche, iniciando una persecución frenética por las calles oscuras de la ciudad. Aguanta, Iris. No voy a dejar que te atrape otra vez. Haremos que la policía te crea. Tienen que creer. Verán estos moretones y se verán obligados a intervenir. Nadie debería pasar por algo así. No me importa si me arrestan o pierdo mi licencia. No puedo ignorar a alguien que está sufriendo abusos, va en contra de todo lo que creo, no solo como doctor, sino como ser humano. Las consecuencias me asustan menos que la culpa que sentiría por darte la espalda. Tengo que ayudarte, aunque lo pierda todo por hacerlo. No me rendiré hasta que estés a salvo, dijo el doctor Holbrook, con la voz tensa mientras maniobraba bruscamente en una curva. El doctor Holbrook conducía con una intensidad que nunca antes había sentido, sus ojos se movían constantemente entre el camino por delante y el espejo retrovisor, donde Beston lo seguía demasiado de cerca. ¿Crees que podremos perderlo?, preguntó Iris, con la mirada también fija en el espejo lateral. El doctor Holbrook no respondió de inmediato, su mente corría buscando opciones. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente en franjas de color mientras navegaban por las calles. Cada giro y semáforo ofrecía una oportunidad para despistar a su perseguidor, pero el alivio duró poco. Beston había cortado la distancia y ahora estaba peligrosamente cerca. El Dr. Holbrook sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura, sin querer alarmar más a Iris. No te asustes, Iris. Intentaré perderlo. Agárrate, dijo con voz calmada, ocultando la tormenta que sentía por dentro. Con un giro brusco, el Dr. Holbrook se desvió por una calle lateral, los neumáticos chirriando contra el pavimento. Beston lo siguió, implacable en su persecución. Las calles se volvían más desconocidas a medida que el Dr. Holbrook se alejaba del centro de la ciudad, buscando desesperadamente una ruta de escape. Echó un vistazo al indicador de combustible y su alarma creció al ver que estaba peligrosamente cerca de quedarse vacío. Dr. Holbrook, ¿y si no podemos escapar? ¿Qué nos hará Beston?, preguntó Iris, su voz temblorosa. El doctor apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. No dejaré que te haga daño, Iris. Te lo prometo. La persecución continuó por las calles cada vez más desiertas en las afueras de la ciudad.
El Dr. Holbrook hizo giros bruscos, zigzagueando por callejones, haciendo todo lo posible para perder a Beston, pero su perseguidor era persistente, reapareciendo siempre en el espejo retrovisor como un fantasma implacable. El estrés de la situación comenzaba a pasar factura. El Dr. Holbrook sentía que su concentración se desvanecía, su cuerpo exhausto protestando ante la constante descarga de adrenalina. No podemos seguir así para siempre. Necesitamos un plan, y rápido, pensó mientras la desesperación comenzaba a instalarse. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable, el motor del coche tosió una vez, 2 veces, y luego murió por completo. El Dr. Holbrook luchó con el volante mientras el vehículo perdía velocidad, deteniéndose finalmente al costado de una carretera desierta. El silencio repentino era ensordecedor, roto solo por su respiración agitada y el sonido distante pero cada vez más cercano del coche de Beston. No, 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 murmuró el Dr. Holbrook, girando la llave una y otra vez, pero el motor seguía sin arrancar. Iris lo miró, el terror claro en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora, doctor? ¿Beston nos alcanzará en cualquier momento?, preguntó, su voz apenas un susurro. El Dr. Holbrook escaneó frenéticamente el área con la mirada, sus ojos captaron la silueta de una gasolinera abandonada a solo unos metros. Sin dudarlo, saltó del coche y rápidamente ayudó a Iris, levantándola en sus brazos. Era pesada, pero la adrenalina lo impulsó hacia adelante. Tuvo cuidado de no tocar sus moretones recientes, pero sabía que Beston los alcanzaría fácilmente. Se movieron lo más rápido posible hacia la estación, el silencio opresivo de la noche alimentando sus miedos de que Beston pudiera aparecer en cualquier momento. Doctor, no podemos seguir así. Te estoy retrasando. Tal vez sería mejor si me dejaras aquí y buscaras ayuda, susurró Iris, su voz temblorosa. El Dr. Holbrook negó con la cabeza vigorosamente, sin disminuir el paso. Ni lo pienses, Iris. Estamos en esto juntos hasta el final. Cuando llegaron a la estación, el Dr. Holbrook intentó abrir la puerta de la tienda de conveniencia, encontrándola sorprendentemente abierta. Entraron apresuradamente, y el doctor cerró suavemente la puerta detrás de ellos con un suave clic. El interior estaba oscuro y polvoriento, con estantes vacíos que proyectaban sombras fantasmales en la tenue luz. El Dr. Holbrook colocó con cuidado a Iris en el suelo, apoyada contra el mostrador, y comenzó a buscar frenéticamente un teléfono o algún medio de comunicación. Necesito pedir ayuda. Llamaré a la policía. Sé que me arrestarán por secuestrarte, pero al menos verán lo que te hizo tu hermano y tomarán medidas. No me importa si voy a la cárcel, siempre que eso signifique que él no podrá hacerte daño de nuevo. Él murmuró más para sí mismo que para Iris, sus manos temblaban mientras hurgaba en sus bolsillos, finalmente encontrando su teléfono celular. Soltó un suspiro de alivio, solo para que su corazón se hundiera cuando vio el temido mensaje, sin señal. El Dr. Holbrook miró a Iris, la desesperación comenzaba a mostrarse en sus ojos. El teléfono no tiene señal aquí. Estamos completamente incomunicados, Iris, completamente aislados, dijo, su voz baja y tensa. Iris extendió la mano, tocando el brazo del doctor en un gesto de consuelo. Pensaremos en algo, doctor. No podemos rendirnos ahora. El silencio que siguió fue opresivo, roto solo por el sonido ocasional del viento que soplaba a través de las grietas del viejo edificio. El Dr. Holbrook se movía incómodo, alternando entre observar la ventana y pensar en cómo ir a la policía sin causarse más problemas. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, la sensación de que estaban sentados como patos, esperando a que el cazador los encontrara. Dr. Holbrook, ¿qué pasa si Beston nos encuentra aquí? No tenemos a dónde ir. Debe haber visto el coche en la carretera a estas alturas y probablemente ya está buscándonos, susurró Iris después de lo que pareció una eternidad. El doctor se arrodilló junto a ella, sosteniendo sus manos temblorosas. No dejaré que te lleve de vuelta, Iris. Vamos a superar esto juntos, pase lo que pase. En ese momento,
el sonido de un motor rompió la noche. Luces brillantes de los faros inundaron de repente el interior de la estación abandonada, bañando al doctor Holbrook e Iris en una luz cegadora. Instintivamente se agacharon, sin saber si este nuevo desarrollo era una bendición o una maldición. Dios mío, ¿quién podría ser?, jadeó Iris, con los ojos abiertos de par en par por el miedo y la esperanza. El Dr. Holbrook reaccionó instintivamente, jalando a Iris detrás del mostrador y agachándose a su lado. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras trataba de averiguar la fuente de las luces. No podía ser Beston, el motor sonaba diferente. Con un rápido movimiento, echó un vistazo por la ventana polvorienta y vio algo que lo hizo suspirar aliviado, un coche de policía. Es la policía, Iris. Esta podría ser nuestra oportunidad de sacarte de esta situación, susurró, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Sin perder tiempo, el doctor Holbrook levantó a Iris en sus brazos y salió corriendo de la estación abandonada. El aire frío de la noche los golpeó como una ola, pero apenas lo notaron, centrados en llegar al vehículo policial que se acercaba. Cuando llegaron al borde de la carretera, el coche se detuvo, y una figura familiar salió del vehículo, el detective que los había mirado antes en la estación, el que parecía haberles creído. Señor, señora, recibí una llamada sobre coches que iban a gran velocidad y actividades sospechosas en esta área, dijo el detective, su voz una mezcla de sorpresa y precaución. El Dr. Holbrook, jadeando por haber cargado a su paciente, se volvió hacia el detective con una mirada decidida. Detective, no sé si me recuerda. Antes, fuimos a la estación donde usted trabaja. Mi nombre es Dr. Holbrook y necesitamos su ayuda. Estamos en problemas. La expresión del detective era escéptica mientras sus ojos se movían entre el doctor exhausto y la paciente visiblemente alterada. Sí, lo recuerdo, pero ¿no se suponía que ella debía estar en casa de su hermano? ¿Qué está pasando aquí? ¿La secuestró?, preguntó, su mano moviéndose hacia su teléfono para llamar refuerzos. El Dr. Holbrook sabía que solo tenían una oportunidad para convencer al detective. Miró a Iris, animándola con un gesto de cabeza. Sí, detective, hice esto para mantener a la paciente a salvo, y lo volvería a hacer. Iris, cuéntaselo todo, cuéntale todo. Iris tomó una profunda respiración, reuniendo todo su coraje. Sus ojos se encontraron con los de la Detective Winters y comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero se fortalecía con cada palabra. Explicó los años de manipulación de Beston, cómo la había institucionalizado injustamente para controlar su herencia, las amenazas y el miedo constante. Mostró los moretones que su hermano le había causado recientemente, después de que salieran de la estación de policía. El Dr. Holbrook observaba de cerca, notando cómo la expresión de Winters cambiaba sutilmente de escepticismo a preocupación. Sé que suena loco, detective, terminó Iris, con lágrimas brillando en sus ojos, pero juro que es la verdad. El Dr. Holbrook es la primera persona en años, Iris dijo con voz temblorosa, él es la única persona que realmente me ha escuchado, que me ha creído. No lo arresten, solo está tratando de ayudarme. Nadie me cree, no después de que mi hermano hizo que pareciera que yo tenía trastornos mentales. La Detective Winters permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Su entrenamiento la inclinaba a ser escéptica, pero había algo en la historia de Iris, en la urgencia del Dr. Holbrook, que la hizo detenerse. Esta es una acusación muy seria, señora Faulkner. ¿Tiene alguna prueba que respalde estas afirmaciones? Antes de que Iris pudiera responder, el sonido de llantas chirriando cortó la noche. Un automóvil familiar apareció en la curva del camino, frenando bruscamente a solo unos metros de donde estaban. El corazón del Dr. Holbrook se hundió al ver a Weston Faulkner salir del vehículo, con su rostro siendo una máscara de furia apenas contenida. Iris, gritó Beston mientras avanzaba hacia el grupo, gracias a Dios te encontré. No tienes idea de lo preocupado que he estado. Vi el coche del doctor en la carretera y busqué en la zona por ti. Por favor,
déjame ayudarte. El Dr. Holbrook se interpuso instintivamente entre Iris y Beston, pero fue la Detective Winters quien avanzó, con su mano descansando casualmente sobre la funda de su pistola. Señor Faulkner, supongo. Soy la Detective Winters, creo que tenemos mucho de qué hablar. Beston se detuvo, sus ojos se estrecharon mientras evaluaba la situación. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una calma forzada que apenas disimulaba su ira. Detective, ha habido un terrible malentendido. Mi hermana está enferma y este doctor la secuestró de mi propia casa. Parece que ambos tienen problemas, pero este hombre ha ido demasiado lejos. La tensión en el aire era palpable. El Dr. Holbrook podía sentir a Iris temblar a su lado mientras la detective miraba de Beston a Iris, claramente tratando de decidir cómo proceder. El doctor sabía que los próximos momentos podrían determinar el destino de Iris. Detective Winters, dijo el Dr. Holbrook, con voz baja pero firme, por favor, no lo deje a solas con Iris. Su vida puede depender de ello. La Detective Winters, sintiendo la creciente tensión, decidió tomar el control de la situación. Se posicionó estratégicamente cerca de los tres, con sus ojos agudos evaluando cada movimiento. Muy bien, todos cálmense, dijo con voz firme y autoritaria. Señor Faulkner, Dr. Holbrook, por favor, retrocedan. Señora Faulkner, ¿puede hablar? Beston dio un paso adelante, su rostro mostrando una máscara de preocupación fraternal. Detective, mi hermana no está mentalmente capacitada para. Winters lo interrumpió bruscamente. Señor Faulkner, le pediré que retroceda o me veré obligada a detenerlo por obstrucción. Beston retrocedió, pero sus ojos destellaban con ira. Se volvió hacia Iris y, con voz baja y amenazante, dijo, piensa bien lo que vas a decir, hermanita. Recuerda nuestros secretos familiares. Si hablas, no habrá vuelta atrás. Todo saldrá a la luz. Todo. El Dr. Holbrook sintió un escalofrío recorrer su columna ante la amenaza velada de Beston. Miró a Iris, viendo el conflicto en sus ojos. Por un momento, pareció que podría ceder ante la presión, pero entonces algo cambió en la expresión de Iris. Una determinación feroz se apoderó de su mirada y enderezó los hombros, mirando directamente a Beston. Basta, Beston, dijo con voz temblorosa, pero que ganaba fuerza con cada palabra. No voy a vivir más con miedo. No me importa lo que amenaces con exponer, la verdad debe salir a la luz. Iris volvió la mirada hacia la Detective Winters, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Detective, todo empezó hace 10 años, cuando nuestros padres murieron en un accidente automovilístico. Beston y yo heredamos una gran fortuna, pero había una cláusula en el testamento. A mí se me dio el control total de las finanzas familiares. Al principio, todo parecía estar bien. Yo manejaba todo, pero Beston se ofreció a ayudar con los negocios. Poco después, Iris comenzó a notar discrepancias en las cuentas, grandes sumas de dinero desaparecían. Cuando confrontó a Beston, él se puso furioso. Esa fue la primera vez que vi al monstruo detrás de la máscara de hermano protector, continuó. Comenzó a drogarme lentamente, poco a poco. Primero fueron pastillas para dormir, luego, antidepresivos que no necesitaba, me confundí, desorientada. Beston les dijo a todos que estaba teniendo un colapso nervioso por la muerte de nuestros padres. Un día me desperté en esa clínica, Beston había convencido a los médicos con informes falsificados y su encanto manipulador de que era un peligro para mí misma. Falsificó mi firma en los papeles de internamiento voluntario. De esa manera, se convirtió en mi tutor legal y, por lo tanto, en el responsable del control de la fortuna de nuestra familia. Nunca me importó el dinero. Siempre quise llevar una vida sencilla. Mis padres lo sabían, por eso me dejaron como administradora. Pero mi hermano no podía aceptar eso y encontró la manera de que me internaran. Pasaron los años. Traté de hablar, pero ¿quién creería a una paciente psiquiátrica en lugar del respetable Waston Faulkner? Los medicamentos me mantenían dócil,
confundida. Casi llegué a creer que estaba loca. Pero hace unas semanas, una nueva enfermera cometió un error con mi medicación. Por primera vez en años, mi mente estaba clara. Empecé a recordar, a juntar las piezas. Me di cuenta de que tenía que actuar o pasaría el resto de mi vida en esa clínica mientras Beston drenaba mi herencia. El Dr. Holbrook fue la primera persona que realmente me escuchó, que me creyó. Arriesgó todo para ayudarme. Beston no es el hermano cariñoso que pretende ser. Es un ladrón, un manipulador. Me robó la vida, mi libertad, todo por codicia. Detective, sé que es difícil de creer. Sé que probablemente parezco solo otra paciente perturbada, pero juro por la memoria de mis padres que estoy diciendo la verdad. Beston me robó años de vida. Por favor, no le permitan quitarme más. Iris terminó su relato, con lágrimas que rodaban silenciosamente por su rostro. Un pesado silencio cayó sobre el grupo, roto solo por el sonido distante de los grillos en la noche. La Detective Wenders permaneció callada durante unos momentos, su mirada alternando entre Iris, el Dr. Holbrook y Beston. La tensión en el aire era palpable, cada segundo se alargaba como si fuera una eternidad. Finalmente, tomó su decisión. De acuerdo, todos ustedes vienen conmigo a la comisaría ahora. Necesitamos presentar estos cargos formalmente e investigar esto más a fondo, anunció Winters, su voz no dejaba espacio para la discusión. El Dr. Holbrook sintió una mezcla de alivio y aprensión. Finalmente, alguien nos escucha. Pero será suficiente para ayudar a Iris, pensó mientras se dirigían hacia los coches. Iris jadeó, sus ojos se abrieron con una repentina realización. Espera, sé dónde Beston podría haber escondido las pruebas, exclamó, su voz temblaba de emoción. Pudo haber escondido todo en la caja fuerte de la familia. La Detective Wenders se giró bruscamente, su atención completamente enfocada en Iris. ¿Dónde, señora Faulkner? ¿Dónde están las pruebas? Iris cerró los ojos, concentrándose intensamente. La caja fuerte está en la oficina de nuestro padre. Hay una caja fuerte oculta detrás de su retrato. La combinación es la fecha de nacimiento de nuestra madre. Beston solía esconder todo allí antes de empezar a drogarme. Beston, que hasta ahora había mantenido una fachada de indignación, visiblemente palideció. Esto es absurdo. Iris claramente está delirando. No podemos dar credibilidad a estas fantasías. El Dr. Holbrook observaba cómo se desarrollaba la escena, su corazón latía acelerado ante la posibilidad de finalmente probar la inocencia de Iris. Detective, por favor, necesitamos comprobar esto de inmediato, instó. Winters asintió con decisión. Vamos a la comisaría. Desde allí, enviaré un equipo para verificar esta información. Si lo que dice la señora Faulkner es cierto, tendremos mucho de qué hablar, señor Faulkner. En la comisaría, el ambiente estaba cargado de tensión. A Arras la llevaron a una sala de interrogatorios con el Dr. Holbrook, mientras que Beston fue retenido por separado bajo la atenta mirada de un oficial. La Detective Wenders estaba coordinando la operación, enviando un equipo a la dirección que Iris había proporcionado. Las horas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. El Dr. Holbrook sostenía la mano de Iris, ofreciéndole un apoyo silencioso mientras esperaban noticias. Todo va a estar bien, Iris. La verdad saldrá a la luz, te lo prometo, murmuró. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la sala se abrió. La Detective Wenders entró, su rostro profesional, pero sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y determinación. Señora Faulkner, acabamos de recibir confirmación. Las pruebas se encontraron exactamente donde usted dijo que estarían, estados bancarios, documentos falsificados, incluso grabaciones incriminatorias. Todo está aquí, tu hermano fue descuidado, probablemente pensando que podría mantenerte en silencio o desacreditar tus reclamos, comenzó, su voz tranquila pero firme. Iris soltó un sollozo de alivio, años de tensión y miedo finalmente disolviéndose.
El doctor Holbrook sintió como sus propios ojos se llenaban de lágrimas, abrumado por la emoción del momento. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Iris, su voz temblorosa pero llena de esperanza. La detective Wendell se permitió una pequeña sonrisa. Ahora, señora Faulkner, su hermano será arrestado y acusado de fraude, falsificación de documentos y abuso. Eres libre. Tienes un largo camino de recuperación por delante, pero estarás a salvo. Mientras veían a Beston siendo llevado con esposas, aún protestando su inocencia hasta el final, el doctor Holbrook se volvió hacia Iris, viendo en ella la fuerza y determinación que siempre supo que tenía. Se acabó, Iris. Lo lograste. Eres libre, dijo suavemente. Iris sonrió entre lágrimas, apretando la mano del doctor. Gracias, doctor Holbrook, por creer en mí cuando nadie más lo hizo, por arriesgar tanto para ayudarme. Cuando el sol se levantaba en el horizonte, marcando el comienzo de un nuevo día, Arres Faulkner finalmente vio el final de su larga pesadilla, lista para comenzar su vida de nuevo, con la verdad revelada y la justicia servida. Habían pasado 6 meses desde la noche que lo cambió todo. Era una tarde soleada de otoño cuando Arres Faulkner llegó al consultorio del doctor Holbrook. Su rostro, antes marcado por el miedo y la confusión, ahora mostraba serenidad y determinación, una transformación que el doctor apenas reconocía. El doctor Holbrook la saludó con una cálida sonrisa, notando de inmediato los cambios positivos en su expaciente. Iris lucía más sana, más fuerte, tanto física como emocionalmente. Se saludaron, no como doctor y paciente, sino como dos amigos que habían resistido una tormenta juntos y habían salido del otro lado ilesos. Dr. Holbrook, vine hoy para decirle gracias. Sé que ya lo he dicho antes, pero siento que nunca será suficiente. No solo creyó en mí, sino que arriesgó todo para ayudarme, dijo Iris, su voz firme y clara. El doctor escuchó atentamente, conmovido por las palabras de Iris. Ella continuó, en los últimos meses, he trabajado duro para reconstruir mi vida. Recuperé el control de mis finanzas, empecé terapia con un nuevo psicólogo, e incluso tuve más tiempo para dedicarme a mi jardín, algo que amo hacer. Beston sigue en prisión, enfrentando las consecuencias de sus acciones, y aunque eso aún me causa dolor a veces, sé que es lo justo. Iris hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. Pero lo más importante, doctor, es que recuperé mi voz, mi identidad. Cuando pienso en cómo antes estaba silenciada y confundida, apenas puedo creer la transformación, y todo esto comenzó con usted, con su disposición a escuchar y creer. El doctor Holbrook sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Extendió la mano, sosteniendo suavemente la mano de Iris. Tú hiciste todo el trabajo duro, Iris. Yo solo te ofrecí el apoyo que merecías desde el principio. Incluso recibí una medalla de la policía por lo que hice, pero honestamente, estoy feliz simplemente sabiendo que estás a salvo y bien. Iris sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Aún tengo un largo camino por delante, dijo. Conversaron un rato más, con Iris compartiendo sus planes para el futuro, incluyendo su deseo de usar su experiencia para ayudar a otros y cambiar el mundo haciendo el bien. El doctor Holbrook había entrado en esta profesión para marcar una diferencia, y ahí estaba la prueba viviente de que, a veces, ayudar a alguien y creer en ellos puede cambiarlo todo. El caso de Iris también lo había cambiado a él, haciéndolo más atento, más dispuesto a cuestionar e investigar. Sabía que llevaría esa lección consigo por el resto de su carrera. Esa noche, sentado en su oficina, el doctor Holbrook reflexionó sobre el viaje que habían recorrido. El camino había sido largo y difícil, pero el resultado, ver a Iris libre, sana y esperanzada, lo hacía todo valer la pena. Con una sonrisa, volvió a sus notas, listo para ayudar a otros pacientes a encontrar su camino, recordando siempre que, a veces, la curación comienza simplemente con el acto de escuchar. 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 Escuchar.